4.700 presos sin sentencia sufragan en la segunda vuelta, cuyo desarrollo será custodiado por unos 90.000 policías y militares. A 11 horas del inicio del silencio electoral, los candidatos finalistas cierran sus campañas. Luisa González en Manabí y Daniel Noboa en Cuenca. Los habitantes de Gaza sin energía, agua y alimentos, mientras el ejército israelí bloquea la frontera hasta que los terroristas de Hamas liberen a los rehenes. El cabecilla de la banda Mafia 18, alias Samir, fue asesinado esta madrugada en una urbanización de la Vía a la Costa. Buenas tardes, amigos. Llegó el día final de la campaña presidencial. Hola, Steffi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes y bienvenidos. Y a la par, la segunda vuelta ya comenzó en las cárceles del país. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Empezó el desplazamiento de 43.000 militares a los recintos electorales del país, incluso a los planteles ubicados en zonas tomadas por el crimen organizado en Guayaquil y Durán. Melín Ochoa con la información. Firmes a la izquierda. A las 6 de la tarde de este miércoles, los soldados salieron de los cuarteles militares. Por primera vez, el desplazamiento se da 4 días antes de los comicios. La meta es mantener el control de las 3.850 instituciones educativas en el país, empezando por los 162 planteles que están ubicados en zonas tomadas por mafias y microcárteles en provincias como Guayas, Manabí y Esmeraldas. Como en la guerra, los uniformados fueron en camiones con todos sus implementos de combate. El equipo de protección básica, que es su chaleco, su equipo de protección balística y su fusil y pistola. A las 8 de la noche, el primer pelotón llegó a la escuela Ciudad de Ibarra en el Guasmo Norte, que será recinto electoral de 25 juntas receptoras del voto. Esa zona es uno de los batallones de los narcos que intentan sacar cocaína por el puerto marítimo. Desde el día de hoy hasta el día domingo, en donde después de entregar todo el material electoral en la Delegación Provincial Electoral, termina nuestra labor de seguridad del proceso electoral. A las 10 de la noche, la unidad educativa Federico González Suárez de Durán estaba sitiada. El sector es crítico. Hace 3 semanas, por la ola delictiva, el plantel suspendió las clases presenciales y ahora es un recinto electoral. Allí los militares llevaron fusiles con mira telescópica y láser, que en caso de un ataque les permite identificar al objetivo. Una vez instalado, cada recinto electoral se convierte en un destacamento con régimen militar. Eso quiere decir que ninguna persona ajena al recinto puede acercarse. Cualquier persona sospechosa, cualquier persona que esté merodeando, inmediatamente es intervenida, registrada y de presentarse alguna novedad procedemos. En las calles aledañas también se realizarán operativos de control de armas, explosivos y municiones. Luego de la medianoche, un equipo se alojó en las aulas, donde están maletas con todo lo que necesitan para estar 96 horas, como sacos para dormir, agua y ropa. Allí descansan junto a sus armas mientras son relevados por otro pelotón. Hoy sufragaron 4.700 presos sin sentencia ejecutoriada. Andrea Marín con el resumen de la jornada. Con el voto de los presos sin sentencia se inició la segunda vuelta. La jornada se desarrolló con normalidad. Duró máximo 1 hora en cada centro de reclusión. En 39 centros de privación a escala nacional estaban empadronadas 4.700 personas. Se instalaron 62 juntas receptoras del voto. Brigadas del Consejo Nacional Electoral llevaron el material a las cárceles, biombos, urnas, papeletas, certificados, para receptar el sufragio de los privados de libertad. Estos votos serán escrutados una vez que concluya la jornada de votación general el próximo domingo 15 de octubre. El proceso se realizó en medio de estrictas medidas de seguridad. Miembros de Fuerzas Armadas se encargaron del resguardo interno, mientras que en el exterior estuvieron unidades de la Policía Nacional que realizaron registros con canes y unidades antiexplosivos en los alrededores. Dentro del cronograma electoral, este viernes se realizará el voto en casa. 580 personas sufragarán desde sus hogares.
Y las elecciones de este domingo podrían no realizarse en 4 países. Mientras, en Ecuador se refuerza la seguridad para la jornada. Francisco Garcés con más información. Los ecuatorianos residentes en Rusia, Bielorrusia, Nicaragua e Israel podrían no votar este domingo por las condiciones de seguridad que se viven en esos países. En Israel, por ejemplo, que se encuentra sumido en un conflicto bélico con el grupo Hamás de Palestina, ya se encuentra todo el material electoral, pero aún hay incertidumbre sobre las condiciones necesarias para que los 293 ecuatorianos empadronados puedan votar. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos emita un informe en el que nos pueda dar elementos para que asimismo el Pleno del Consejo Nacional Electoral decida si continuamos con la realización de los comicios en esta parte. La situación política en Nicaragua, donde están empadronados 87 ecuatorianos, también hacen complicado que se produzca el voto presencial, mientras que Rusia y Bielorrusia, países que agrupan a 475 ecuatorianos, el voto también está en duda porque el material electoral no ha podido ingresar. Si por alguna situación nos llega a faltar el material electoral, el Pleno del Consejo Nacional Electoral informará y tomará una decisión dependiendo de las circunstancias. En el exterior hay 409.000 ecuatorianos empadronados. Al interior del país, en cambio, todo está listo para el proceso que será resguardado por más de 90.000 uniformados. De la policía serán 53.000 efectivos y más de 40.000 de las Fuerzas Armadas. A ellos se sumarán equipos de todos los organismos de atención de emergencias. Todos estarán coordinados en 3 centros de mando. Uno nacional estará en las instalaciones del ECU 911 en Quito, uno más en la comandancia de la policía y otro en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Que se va a poner un componente más de personal de mantenimiento del orden público es en Guayaquil, Manabí, Esmeraldas, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro. Un total en 161 recintos electorales se ha dado un poco más de prioridad en estas provincias. El operativo de seguridad en las calles del país inició este jueves y se extenderá hasta la tarde del lunes. Israel, bajo ataque terrorista. Israel afirma que se está alistando para la siguiente fase de la guerra y asegura que Hamás mantiene a 150 rehenes cautivos. A la par, la organización terrorista convoca una movilización general del mundo árabe este viernes en apoyo al pueblo palestino. Apagón total en la franja de Gaza. Israel ha dejado de suministrar energía, pero también agua y alimentos a la región, hasta que los extremistas del grupo Hamás liberan a todos los rehenes que mantienen desde el ataque perpetrado el sábado. Israel se prepara para una incursión terrestre, mientras tanto mantiene los bombardeos con los que reduce centenares de edificios a escombros. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó a Tel Aviv para expresar su apoyo y dijo que estaban trabajando con Egipto para crear un corredor humanitario con el fin de que los heridos puedan ser evacuados. Pero el grupo Hamás rechazó esta medida porque implicaría que los palestinos que residen en Gaza abandonen su patria. En Israel, 1.300 personas han muerto, entre ellos ciudadanos de otros países, y se confirman otros 1.417 decesos del lado de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que todos los miembros de Hamás morirán y comparó a la organización con el grupo Estado Islámico. Dijo que ningún líder de ningún país debería albergarlos o apoyarlos. A su vez, Hamás ha convocado para mañana una gran movilización del mundo árabe en apoyo al pueblo palestino y contra la ocupación israelí. El conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamás podría escalar e involucrar a otros países. Esta mañana Israel bombardeó las inmediaciones de los aeropuertos de Damasco y Alepo en Siria como una retaliación ante supuestos ataques hacia el norte israelí de este territorio sirio. Este incidente impidió además la llegada del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, que iba rumbo a Damasco, obligándolo a desviar el vuelo.
Y en otros temas, ¿qué es el Domo de Hierro? El sistema de defensa aérea que protege al territorio israelí de los ataques que tiene una efectividad del 90%. En los últimos años ha presentado algunas vulnerabilidades. Les contamos. Israel cuenta con uno de los mejores sistemas de defensa aérea del mundo, la cúpula de hierro, también conocida como el Domo. Pero su efectividad ha sido puesta en duda luego de los ataques del último 7 de octubre, cuando miles de cohetes fueron lanzados desde la Franja de Gaza hacia territorio israelita. El Domo de Hierro es un sistema desplegado en distintos puntos de Israel para contrarrestar ataques con misiles, cohetes, artillería, drones y otras amenazas aéreas. Tiene un alcance aproximado de 70 kilómetros y está conformado por 3 componentes centrales que operan en conjunto. Así, cuando se genera un ataque, entra en funcionamiento el radar de detección y seguimiento. Paralelamente, el sistema de control calcula el punto de impacto. Si se prevé que los cohetes caigan en una zona deshabitada, la amenaza se ignora. Pero si se calcula que caigan en una zona habitada, lanzadores armados con 20 misiles los dispara automáticamente para interceptarlos. El diseño del sistema costó más de $200 millones y fue financiado en parte por Estados Unidos. Su fabricante sostiene que es el sistema antimisiles más desplegado en el mundo y asegura que es efectivo en un 90% de los casos. Entonces, ¿qué pasó el 7 de octubre cuando decenas de cohetes impactaron en territorio israelí? Inicialmente, las fuerzas de defensa de Israel señalaron que el ataque de Hamás, que lanzó 3.200 cohetes, saturó el sistema. Entonces, ¿qué tan posible es que la alta intensidad de un ataque termine saturando nuevamente el sistema en el futuro? Esa es una pregunta. 3 jueces de la Corte Provincial de Guayas serán procesados penalmente por abusar de las acciones de protección. El anuncio lo hizo la fiscal Diana Salazar conforme a una sentencia de la Corte Constitucional. Jacqueline Rodas nos explica. 3 jueces de la Corte Provincial de Guayas serán procesados penalmente por el delito de prevaricato, es decir, por fallar en contra de la ley. Se trata de Lenin Ceballos, Jesse Monroy y Roberto Angulo, a quienes la Corte Constitucional señaló por abusar del derecho al conceder acciones de protección de forma irregular. El anuncio lo hizo la fiscal Diana Salazar. La Fiscalía General del Estado ha solicitado fecha y hora para sustentar la formulación de cargos contra los jueces de la Corte Provincial del Guayas en un caso de abuso de garantías jurisdiccionales por haber reformado ilegalmente una sentencia. La Corte Constitucional escogió este caso en junio pasado para regular el abuso de las acciones de protección y en su sentencia determinó que los jueces que incurran en esa práctica sí pueden ser procesados penalmente. Además, declaró que los 3 jueces de Guayas cometieron error inexcusable al mal utilizar esa garantía en un caso puntual, en el que beneficiaron a empresas privadas y obligaron al Banco Central a devolver $12.5 millones retenidos en un juicio. También se dispuso al Consejo de la Judicatura que inicie los procesos disciplinarios para sanciones administrativas y que difunda el fallo a todos los jueces, fiscales y defensores públicos del país. Esta mañana la petición de la fiscal ingresó a la Corte Nacional de Justicia para sorteo y para fijar la audiencia de formulación de cargos. Si se los encuentra culpables, los 3 jueces de Guayas pueden ser condenados a una pena de hasta 5 años de prisión. Hombres disparan contra casa de la exalcaldesa de Durán, Mariana Mendieta, que fue liberada el fin de semana. El caso tiene relación con su secuestro y ya le contamos. La casa de la exalcaldesa de Durán, Mariana Mendieta, fue baleada anoche. La policía no ha dado información sobre este ataque armado que ocurre 3 días después de su liberación tras haber sido secuestrada. Luis Alfredo Zúñiga con la información.
Los impactos de bala que quedaron en las 4 puertas de la casa son la muestra de la intensidad del ataque, y es que al menos 40 disparos se ejecutaron. Fue en el domicilio de Mariana Mendieta, exalcaldesa de Durán, quien una vez más fue el blanco de antisociales. Hombres armados llegaron cerca de las 9 de la noche a la cooperativa Ana María Palacios en el norte del cantón, hora en la que no había moradores en la calle, y dispararon. Los casquillos quedaron dentro y fuera del inmueble. Porque en la parte de atrás a veces celebran así cosas y tiran juego pirotécnico. Pensábamos que era eso. Ya después la novedad que era que habían venido a disparar, no sé. La policía llegó al lugar, recogió indicios, pero no dio detalles del hecho. Sin embargo, no hubo heridos. El ministro del Interior, Juan Zapata, informó que Mendieta ya no se encuentra en Durán. Fue reubicada en otra ciudad para mantenerla a buen recaudo. Este hecho se da apenas 3 días después de que la exalcaldesa fuera liberada el pasado domingo en Milagro, tras ser secuestrada la mañana del jueves 5 de octubre en el sector del Divino Niño de Durán. El subcentro de salud de la parroquia Julio Andrade en Carchi colapsó por la llegada de 27 estudiantes desmayados. Es la tercera vez que ocurre un caso de ese tipo este mismo año. Ya superan los 80 alumnos afectados por una sustancia química que está bajo investigación. Los padres de familia exigen la intervención de las autoridades. Estudiantes convulsionando, desmayados o con alucinaciones han colapsado los servicios de salud de la parroquia de Julio Andrade en las últimas 2 semanas. Ayer la escena era preocupante. Los alumnos que se desvanecían uno tras otro fueron trasladados a varias casas de salud en ambulancias, vehículos particulares y en brazos de sus compañeros o maestros. En total, 27 menores resultaron afectados. Los padres de familia no se explican qué es lo que está sucediendo en esta institución, pero las autoridades investigan si está relacionado con alguna sustancia química que fue hallada en exámenes de sangre de los estudiantes afectados. Porque desde el 28 de septiembre que se dio la primera decaída de nuestros estudiantes, han venido decayendo 1, 2 o 3 estudiantes cada día, pero eso nunca lo han dicho. Esperan a que caigan más de 20, más de 30, ahí sí dicen las autoridades, hay que aportar. Ayer más de 200 padres de familia realizaron un plantón junto a la unidad educativa que se ubica en la vía Panamericana. Quemaron llantas bloqueando el paso de vehículos, pues desde septiembre han reportado en total 80 estudiantes con estos síntomas. Las autoridades suspendieron las clases presenciales y pasaron a modo virtual. La vida de los 2.900 agentes penitenciarios está cubierta con un seguro privado. El Estado invertirá por año $1 millón para cubrir muertes y lesiones permanentes. Diego Puente con los detalles. Los guías penitenciarios tendrán seguro de vida. El servicio carcelario cerró un contrato con la aseguradora Alianza por $1 millón para cubrir a 2.910 agentes a escala nacional durante un año. En caso de muerte por cualquier tipo, sus familiares recibirán $30.000. Por incapacidad permanente o mutilación, una cifra similar. Por enfermedades graves o terminales, $4.000. Un informe interno del SNAI indica que el seguro era una necesidad debido a los episodios de violencia registrados en las cárceles desde el 2020. 5 agentes penitenciarios han sido asesinados este año fuera de las cárceles. Otros 5 sobrevivieron a atentados según información del Servicio de Rehabilitación Social. Los agentes reclaman armas para repeler motines carcelarios. Dicen que ellos han adquirido sus propios toletes y gas. La mitad de los guías tiene chalecos antibalas caducados y la otra mitad no los posee. El 2022 fue la última vez que se graduó una promoción de guías. 1.400 ingresaron al sistema. No ha existido un nuevo llamado para su formación, a pesar de tener un déficit de al menos 1.000 servidores. Un recién ingresado gana $817, con 8 años de experiencia $986, y el sueldo más alto alcanza los $1.212. En informes independientes se indica que algunos custodios son coimados o amenazados por las mafias que controlan las cárceles. Esta mañana, cerca de 60 transportistas pesados realizaron una protesta en la avenida 25 de Julio, una de las principales del sur de Guayaquil y que conduce al puerto marítimo. La medida fue para exigir seguridad ante los robos, las extorsiones, los ataques en las carreteras y en las inmediaciones de la terminal portuaria. Piden la militarización de estos espacios. Durante la manifestación bloquearon 2 carriles de la avenida. Se conoció que el gremio se iba a reunir con las autoridades del EQ 911 sobre este tema.
España es protagonista de las eliminatorias. El reconocido humorista esmeraldeño Jonathan Sánchez fue asesinado a tiros anoche cuando se dirigía a su vivienda luego de hacer deporte. En redes sociales tenía más de 500,000 de seguidores y era conocido como La Polilla. A Jonathan Aníbal Sánchez Sánchez, de 37 años, lo acribillaron 4 sicarios a bordo de 2 motos cuando circulaba en su vehículo acompañado de un amigo por el centro de la ciudad de Esmeraldas, aproximadamente a las 21:45 de este miércoles. Minutos antes del asesinato, él estaba presentando un programa en internet. Sánchez era un popular humorista esmeraldeño, conocido artísticamente como La Polilla, y también trabajaba en el departamento de comunicación de la prefectura de la provincia Verde. Él ganó visibilidad desde la pandemia con sketches en redes sociales, en los que resaltaba con su frase "una amiga más". Con esta hacía sátira contra los hombres y también con su personaje de macho alfa, como una crítica al machismo. En TikTok tenía casi 500,000 de seguidores y en Instagram 165,000. Algunos de sus videos llegaron a tener más de 1 millón de reproducciones. Él había armado un equipo de producción con otros humoristas locales, pero no solo hacía contenido de comedia, también posteaba videos pidiendo paz para Esmeraldas y participaba de marchas contra la violencia. Hace una década fue elegido campeón nacional por contar chistes en concursos organizados por canales de televisión. Mucho antes de las redes sociales, Sánchez trabajó en Radio Gaviota a inicios del año 2000, cuando tenía tan solo 14 años e imitaba varias figuras políticas. También hacía ayuda social, entregaba kits de comida a personas de escasos recursos y promovía de forma gratuita negocios de emprendedores. Sus amigos manifiestan que era un hombre hogareño y religioso. El apodo de La Polilla lo tuvo desde muy pequeño y, según sus conocidos, lo llamaron así por su personalidad inquieta. Un hombre fue asesinado dentro de una urbanización de la Vía La Costa en Guayaquil. Según la policía, se trataría de George Samir Maestre Mena, alias Samir, cabecilla de un grupo de delincuencia organizada. El crimen ocurrió durante la madrugada de este jueves dentro de una urbanización del kilómetro 11.5 de la Vía La Costa. Según información policial, Jorge Samir Maestre Mena, alias Samir, fue sorprendido mientras dormía cuando fue atacado por 5 hombres que ingresaron hasta el segundo piso de la vivienda. El cuerpo fue encontrado en el suelo con un tiro en la cabeza. Estaba maniatado y la vivienda desordenada. Información policial y del portal de investigación y análisis del crimen organizado Inside Crime detallan que Jorge Samir Maestre Mena, alias Samir, de 36 años, era jefe de la banda Mafia 18, un grupo delictivo que contamina de cocaína los contenedores de carga de exportación en el sur de Guayaquil. Registra 6 procesos judiciales por asesinato y 1 por asociación ilícita. Según la policía, hasta el 2021, alias Samir habría sido socio de Leandro Norero en el envío de estupefacientes a través de los puertos. Norero fue asesinado en octubre de 2022 durante una masacre carcelaria en un centro de reclusión en Cotopaxi. Información de inteligencia policial detalla que Maestre Mena, alias Samir, también heredó las rutas marítimas para el tráfico de drogas, que creó Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias El Gato, detenido en Colombia. Fortuna esperando por ti. Las alertas por robos de vehículos se han incrementado en más del 29% con respecto al 2022. Solamente el 30% de los autos robados están asegurados. Adriana Bermeo nos trae más cifras. La escalada de inseguridad en el país se refleja en el robo de autos. El ECU 911 recibió el reporte de 7.913 carros robados de enero a septiembre de este año. En el mismo periodo del 2022 se registraron 5.615 alertas. Según la Federación de Empresas de Seguros, solo el 30% de esos autos está asegurado. Su registro determina que los vehículos de gama baja son los más robados en el país. Entre ellos figuran los de marca Chevrolet modelo Aveo, Hyundai Accent y Kia Sportage. Las provincias donde hay más robos según la Fiscalía son Guayas el 50%, le sigue Pichincha con el 24%, Los Ríos 9%, Santo Domingo el 5% y Manabí el 4%. Se manejan distintos procedimientos dependiendo si es pérdida total o reparación de daños.
En el primer caso es obligatorio presentar la denuncia ante la Fiscalía. De forma paralela, la aseguradora realizará una investigación sobre el robo. Los trámites toman alrededor de 3 meses. Del valor asegurado del vehículo, la empresa paga el 85% y el dueño deberá asumir el 15% como deducible. Cuando consecuencia del robo se producen daños en el automotor, el propietario del auto paga el 10% del total de la reparación o $200, el monto que resulte más alto. En los últimos meses, las empresas aseguradoras cambiaron precios y parámetros de protección para los vehículos debido al incremento de la inseguridad. Se aumentaron primas y montos de deducibles y en provincias como Guayas y Los Ríos evitan asegurar vehículos de distintas marcas. Hoy llega la obra Indómitas al Teatro Patio de Comedias en Quito, que recoge la vida de mujeres destacadas en la historia. También la escritora Margarita Barriga expone por primera vez sus obras de acuarela en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil. Estefanía Arias con la agenda cultural. Falta poco para el gran torneo internacional de brujas. Son Cleotilde y Matilde que vuelven a la sala Saruma del Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón, con una obra cargada de hechizos y ocurrencias, dirigida por el actor Santiago Carpio. Toda la obra está ambientada en un cementerio. La competencia es como que unas olimpiadas de brujas en un cementerio. Fabo Doja protagoniza a la bruja Cleotilde y Ney Calderón es Matilde. La puesta en escena cumple 8 años sobre las tablas, por lo que en esta ocasión hay otros artistas invitados. Estará con nosotros Ricardo Belastegui, Samantha Gray, Luis Fernando García y Belu Hidrobo. Y la participación especial de Noralma Rips y, por supuesto, con Ney Calderón. Las funciones serán los jueves, viernes y sábados, del 19 al 28 de octubre a las 20 horas. Yo nunca pude entender. Es un recorrido por la vida de mujeres históricas: Frida Kahlo, Violeta Parra, Alfonsina Storni, Virginia Woolf y Simone de Beauvoir. La obra Indómitas, protagonizada por la actriz Tiana Borja, estará desde hoy en el Teatro Patio de Comedias en Quito. La actriz busca recoger el valor histórico, artístico y el pensamiento de estos personajes. Las funciones serán del jueves 12 al sábado 14 a las 19 horas. 2023. Camino a Carondelet. A horas de terminar la campaña electoral, Luisa González dedicó la mañana de este jueves a hacer caravana en Manabí, provincia que la Revolución Ciudadana considera su bastión. La agenda de la candidata Luisa González comenzó temprano en Chone con entrevista radial. Porque somos bastión de la Revolución Ciudadana. Luego encabezó una caravana que recorrió la avenida Carlos Alberto Aray y el centro del cantón. La ruta incluyó un breve paso por la parroquia Canuto, de donde es oriunda, para finalmente estar en Puerto Viejo, donde llegó con hora y media de retraso. Fue en la calle Pedro Gual, en el centro de la capital manabita, donde inició su recorrido. González llegó acompañada de su binomio Andrés Arauz. Ambos vestían chaleco antibalas. También estuvo con ellos el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. A su paso saludó a los simpatizantes usando un altoparlante. En todo momento estuvo custodiada por personal de seguridad privada y militares. La agenda de la candidata en Manabí culminará en Manta, donde ya la están esperando sus simpatizantes. Mientras que esta mañana Daniel Noboa cerró campaña en Azuay. Su agenda inició con un encuentro con el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. Luego encabezó una caminata por la paz y la unidad. Más tarde estará en Santa Elena. Luisa María Heredia con el informe. El último día de campaña electoral para Daniel Noboa inició en Cuenca. Lo primero en su agenda fue un encuentro con el alcalde de la capital azuaya, Cristian Zamora. La cita fue a puerta cerrada en el edificio de la alcaldía, debido a la multitudinaria concurrencia que se registró en los exteriores. Las calles debieron ser cerradas al tránsito. La reunión duró 1 hora y posterior a eso, ambos saludaron a los simpatizantes que rodearon el sitio desde el balcón. Después, el aspirante por Acción Democrática Nacional encabezó una marcha
Marcha por la Paz y la Unidad, que recorrió parte del centro de la ciudad. Salió del Parque San Blas y terminó en el Calderón, donde Noboa dio un corto discurso, para luego trasladarse a Guayaquil, donde tiene una caravana que parte de la avenida a Los Esteros y pretende recorrer al menos 3 distritos. En la tarde viajará a Santa Elena. Para las 4 está prevista otra caravana en esa provincia denominada Por un Nuevo Ecuador. Recorrerá una buena parte de la carretera que conduce a balnearios y en cuyos costados están asentadas comunas. Ya en la noche, como último punto en su agenda, cerrará formalmente la campaña de la segunda vuelta en la parroquia rural Muey del cantón Salinas, con un concierto. Y las redes sociales de los candidatos a la presidencia de la República están muy activas a pocas horas de que se cierre oficialmente esta campaña electoral. Daniel Noboa visitará hoy 3 provincias, mientras que Luisa González anunció la suspensión de su caravana por Esmeraldas tras el asesinato de un conocido humorista. Para el día de cierre de campaña, Daniel Noboa escogió subir una publicación que rinde homenaje a su abuelo, el empresario Luis Noboa Naranjo, y a su padre, Álvaro Noboa. El resto de publicaciones tienen todas un tono relajado y hasta divertido. Chito Vera se ha sumado a la campaña de Noboa y eso se refleja en redes. Está en las caravanas, hay videos con él y también con influencers locales. Pues vamos a ir a un gimnasio. Hemos tenido que vamos a sacar el pelo. Obviamente el Noboa de cartón sigue teniendo un espacio protagónico en los posteos diarios. Es más, ahora hasta hay una especie de Ken Noboa, aunque este no es producido por el candidato. Es un muñeco elaborado por una tienda de regalos de Manta. Incansable por ti. Luisa González comenzó el día con una publicación en X, en la que condena el asesinato del humorista Jonathan Sánchez, más conocido como La Polilla, ocurrido ayer en Esmeraldas. En sus otras redes, Luisa González ha ido contando sus actividades a lo largo de este día, el último de campaña. Está en Manabí, así que mostró lo que desayunó. Mi plato favorito. Bolón de maní. Mostró el inicio de su caravana y los lugares que ésta va recorriendo. En sus redes también hay registro de los lugares que visitó previo a esta caravana de cierre, resúmenes de las actividades proselitistas y extractos de sus discursos. Y este domingo los ecuatorianos iremos nuevamente a las urnas y aquí tenemos algunas recomendaciones para una jornada segura e informada. Previo a las elecciones de este domingo hay que conocer y tomar en cuenta varias recomendaciones. Desde el mediodía de este viernes entrará en vigencia la denominada ley seca, es decir, la prohibición de venta y consumo de licor. La norma estará vigente hasta el mediodía del lunes 16 de octubre. La policía realizará operativos de control y quienes infrinjan esta norma deberán pagar una multa de $225. Para poder sufragar, los votantes deberán acercarse a su respectiva junta electoral portando la cédula de ciudadanía o el pasaporte, que son los documentos habilitantes. No importa si la cédula está caducada. Pero en caso de requerir el documento, el registro civil amplió sus horarios de atención. Este sábado atenderá de 8 a 14 horas, mientras el domingo lo hará desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La seguridad en los comicios es una prioridad. Por eso hay disposiciones que seguir en los recintos electorales. Una de ellas es acudir sin bolsos, mochilas o cualquier tipo de bulto o equipaje. En estos casos, la disposición es que los agentes militares hagan una revisión exhaustiva antes de permitir el ingreso al recinto. En esta segunda vuelta se mantendrán los mismos sitios de votación de los comicios del 20 de agosto. Pero para consultar el recinto y la mesa en la que debe votar hay varias formas. Una es utilizar la página web del Consejo Nacional Electoral e ir al apartado para consultar el lugar de votación. Pero también se puede llamar al 02-381-5841, número en el que se puede consultar el sitio de votación.